Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo súper diferente. Vamos a hacer un unboxing y estoy muy emocionada por este unboxing porque es un rompecabezas de Sunnes que me envió por escribir un artículo en su site. Es sobre exactamente el rompecabezas que pedí. Entonces vamos a proceder con el unboxing. Señoras y señores, les presento esta hermosura que se llama Arctic Life. Y ahora les voy a hablar un poco de la marca Sunnes. Esta es una marca canadiense. Su fundadora es Sun, que es una ilustradora infantil, podríamos categorizarla como en la categoría infantil, y ella fue la que elaboró el arte de este rompecabezas, así como el de toda la serie Life. Es una serie de 3 rompecabezas, compuesto por Arctic Life, Marine Life y Forest Life. Y también tiene una serie de rompecabezas en degradado. Como toda buena historia del siglo XXI, pues mi historia con Sunnes empezó en Instagram. Yo el año pasado empecé a seguir su cuenta. Este año desde la cuenta publicaron una historia en la cual preguntaban si alguien estaba interesado en escribir. Yo respondí esa historia, nunca pues había escrito con nadie, entonces hablé con mi novio que él sí ha escrito mucho. Pensé que de pronto ni siquiera iba a ser posible esta colaboración, pues teniendo en cuenta que yo estoy en Colombia y que la marca es canadiense y que los costos de envíos internacionales siempre son súper caros. Básicamente dijo, sí, claro que se puede. Nuestra propuesta fue Arctic Life. Publicamos el artículo, tuvo muy buena acogida y ella nos dio la oportunidad de escribir un segundo artículo. Ahí iniciamos nosotros la comunicación. De hecho, les voy a dejar en la cajita de abajo los 2 artículos que hasta ahora hemos desarrollado. Bueno, y comencemos con este review. La textura de la caja es súper linda. Me recuerda mucho como a la textura de las cajas Clementoni. La caja está bordeada. Tiene una frase dentro. A menudo no nos damos cuenta de la habilidad que tenemos para sobreponernos y enfrentar los retos de lo desconocido. Tienen una bolsa resellable. Me encanta que vengan una bolsa resellable y además tiene esta corredera que es muy conveniente. Love it. Tiene una postal con el diseño del rompecabezas y viene con un póster, Netflix, Arctic B&B. Cuando ves el póster encuentras muchas referencias divertidas que no se veían en la caja. Sí, definitivamente va a ser un rompecabezas muy divertido. En la parte de abajo de la caja tenemos el logo de Sunnes. Y en la parte de atrás es el mismo póster completo, detalle de impresión con papel reciclado, el tamaño de rompecabezas que es de 70 por 50 centímetros, diseñado en Canadá, impreso en China. Dice, hola, yo soy Niña, bienvenido a mi vida en el Ártico. Estoy escondida en 10 diferentes lugares. Espero que tú me encuentres cuando coloques el rompecabezas junto. Buena suerte. Sun me contó un poco de la historia de Niña. Bueno, Niña es esta versión caricaturesca de ella que siempre está escondida en todas sus ilustraciones. Resulta que ella vivió 2 años en España. Durante su paso por España, Sun vivió un momento muy difícil relacionado con temas de salud mental en el que estaba pasando por un momento de estrés demasiado grande y encontraba su momento de paz y su momento de relajación ilustrando flores y elementos herbales gigantes,
los fines de semana. Y en alguno de estos desarrollos ella pensó que sería divertido como incluirse a ella misma en medio de estas ilustraciones y dibujó este personaje de un humano pequeño con sus rasgos como caracterizándose a ella, pero cuando sus amigos o compañeros españoles vieron la ilustración de este personaje, simplemente le dijeron: ¡oh, qué linda niña! Y a partir de allí, ella empezó a llamar a este personaje niña, que era la representación de ella misma. A pesar de que a simple vista no la ves, siempre la encuentras porque ella está ahí. Esa es como la razón de ser de este personaje, estar presente para ti o estar presente para cualquier persona. Vamos a ver la calidad de las piezas. Tenemos piezas con textura, o sea, con unas líneas de textura. El grosor es un grosor importante. Me encanta el grosor de las piezas. Un cartón café normal, pero están súper gruesas y tienen una muy buena firmeza. Creo que voy a empezar con el sorting, así que voy contándoles cómo me va. Sun define su trabajo como infantil, divertido, tiene un humor muy particular y ella lo que busca es que las personas que vean su arte, vean sus ilustraciones, tengan un poco de alegría al armar su rompecabezas. Ella me contaba que el proceso creativo para llegar a este resultado en el de toda su serie live fue básicamente el siguiente. Ella hacía una lista de animales, en este caso relacionados con el invierno, luego hizo una lista de actividades que normalmente se hacen durante el invierno y luego de tener estas dos listas las combinó e intentó que los animales hicieran match con la actividad. Entonces, por ejemplo, encontramos osos polares pescando, pingüinos armando rompecabezas, búhos armando rompecabezas, las morsas acostadas viendo Netflix, los pingüinos haciendo una caminata, en fin, un montón de actividades. Sun
tiene un evento que realiza cada 4 meses, o sea, 3 veces al año, en enero, en mayo y en septiembre, que se llama P&P. En inglés es Pick and Pre-Order, en español es como escoge y preordena. Básicamente, esta es una plataforma en la que ella busca promocionar nuevos artistas que ganen una remuneración con su arte a través de los rompecabezas de su marca. También busca ser más sostenible porque ella solo fabrica el número de rompecabezas que la gente compra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay una selección de 3 artistas, A, B y C. Entonces, tú puedes preordenar el arte que más te guste. Puedes escoger los 3 o puedes escoger uno en particular. Si el arte que tú escogiste llega como al founding o como el valor mínimo requerido, ella produce ese arte a gran escala y pues te llega a tu casa. Se demora más o menos 6 o 7 semanas en fabricarse luego de que termina el P&P. Muchas tiendas alrededor del mundo durante el P&P hacen compras. Entonces, en tiendas físicas tú encuentras estos rompecabezas, o sea, los puedes comprar luego de que finalice el evento, pero las cantidades son súper limitadas porque ella busca ser muy sostenible. Desde 2022 ella dejó de usar plástico en sus rompecabezas, entonces estos rompecabezas vienen como envueltos en una caja de cartón adicional pues al empaque donde viene el rompecabezas como tal, y las piezas que están dentro del empaque vienen en una bolsa de papel. Usa cartón reciclado para fabricar sus rompecabezas, usa tinta eco-friendly. Todos estos rompecabezas son fabricados en China y desde ahí los distribuyen alrededor del mundo. Bueno, y ha llegado el momento de los pensamientos finales como en global de todo el rompecabezas. En general, la calidad de las piezas la amé. Puedes transportar secciones súper largas de rompecabezas de un pedazo al otro súper fácil, o sea, la conexión entre las piezas, perfecta. La ilustración está súper linda. Me encanta el estilo infantil que tienen, como las diferentes texturas que utiliza Sun en el arte, los diferentes elementos contrastantes. Como pueden observar durante el timelapse, yo no empecé por el borde, porque el borde se veía como muy igual. Era un borde moradito con un montón de cosas blancas y uno que otro detalle. Entonces lo que hice fue que cuando hice el sorting o la división de piezas, empecé dividiendo los árboles de Navidad, las burbujitas rosadas de texto y los bordes. Y los búhos, también dividí los búhos. Luego, pues empecé armando esos elementos, armé los búhos, luego las burbujitas rosadas, luego los arbolitos de Navidad, y ya empecé a ir armando elemento por elemento dependiendo de como las texturas diferenciales que encontraba, porque dentro de este rompecabezas están pasando un montón de cosas al mismo tiempo y hay muchas texturas muy parecidas. Hay elementos que se repiten, como lo son los osos polares, las focas, los pingüinos, entonces tiendes a confundirte como que si empiezas con esos elementos. Bueno, si pudiera escoger cuál es mi escena favorita de este rompecabezas en particular, diría que mi escena favorita es
en la que está el búho en la mesa de rompecabezas con todo el montón de rompecabezas apilados y tiene una copa de vino y una botella de vino como ahí acompañándolo en su proceso. Creo que eso es como algo que yo diría, yo haría. Se supone que este rompecabezas es dificultad medium, pero realmente me pareció fácil. No sé, pensaba que iba a ser más difícil por la cantidad de degradados que tiene, porque tiene mucho, mucho blanco y hay elementos muy parecidos. Por ejemplo, todos los bordes azules que se parecen mucho a la palabra Arctic Life. Creo que la parte más difícil de todo el rompecabezas fue la palabra Arctic Life como tal. La cantidad de piezas diferenciales que tiene son bastante amplias, entonces un falso fit es algo casi que imposible porque tiene una gran variedad de piezas. Los colores son súper, súper vibrantes. Cuando tú ves el arte en la caja y ves el rompecabezas armado, te das cuenta de que es súper parecidos. Algo que me encanta es el hecho de poder hacer Pickup Challenge con él. O sea, esto no está pegado. Esto, literal, las piezas encajan tan bien. Miren, aquí están las piezas. Le voy a colocar. ¿Sí? Que no se desprenden. Y la textura del rompecabezas como tal es súper chévere. Tiene un acabado mate. Entonces, eso del brillo no pasa. De esta serie Life, realmente me encantaría, además de Arctic Life, tener Forest Life. Parece hermoso Forest Life. Desafortunadamente, todos los de esta serie ya están sold out, pero si algún día consigo, sería genial. Muy genial. Bueno, luego de probar este rompecabezas, debo decir que Sunes es una muy buena marca. Este rompecabezas fue como de los primeros que ella hizo, o sea, todavía no tenían todo ese tema ecológico. El cartón sí es reciclado, la tinta sí es eco-friendly, pero en ese momento, como pudieron ver, pues las piezas venían en una bolsa resellable de plástico. Ya ahora pues como cambió el fabricante y cambió todas las características, los rompecabezas nuevos, como los P&P, son totalmente diferentes. En el P&P de enero, de finales de enero, pedí un rompecabezas, sí lo van a producir, entonces más o menos a finales de este mes o a principios del otro mes lo estaré recibiendo y van a tener un review de ese rompecabezas que se llama Doodle, que es hecho por otra artista. Les voy a contar toda la historia, en fin, todo sobre ese rompecabezas y vamos a ver las diferencias entre este y ese. Si cambió, si mejoró, si empeoró o si siguió igual, porque realmente esta es mi primera experiencia con la marca. Esta primera experiencia me encantó. Vamos a ver, dicen que los P&P son espectaculares. De acuerdo a todos los reviews que he visto, dicen que son lo máximo. Entonces, vamos a probar de primera mano qué tal y en comparación con este, qué diferencias tiene. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarse hasta el final y ver todo este video. Si les gustó, por favor, compártanlo y nos vemos la próxima semana con otro video de rompecabezas.